El último informe del narcopresidente, celebrado en la explanada del Zócalo, se llevó a cabo sin pena ni gloria. Como siempre, el narcopresidente habló puras mentiras, puras falsedades, porque es un narcisista que gobernó para la delincuencia organizada y que siempre se adjudicó la verdad absoluta y descalificando a los mexicanos que nunca estuvieron de acuerdo con su desgobierno, especialmente censurando la libertad de expresión representada en estos 6 años por los combativos periodistas libres Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Carlos Alasraqui, Héctor Aguilar Camín, López Dóriga y otros tantos periodistas que fueron objeto, Ciro Gómez Leiva, de un atentado a su vida por la apología del delito que hizo valer desde su circo el narcopresidente, Loret de Mola y Broso, payaso tenebroso, que también son objeto de venganzas del narcopresidente, pues existen sendas denuncias en su contra, además de los directivos de Latinos, simplemente por capricho y por venganza del narcopresidente. Pero lo más ridículo del narcopresidente, después de que no dijo nada para el bienestar del pueblo de México, violando su juramento establecido en el artículo 87 de la Constitución, que gobernaría por la prosperidad y el bienestar del pueblo de México, respetando la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. Al término de su discurso, llegó al cinismo, a la hipocresía de denostar nuevamente al Poder Judicial y quedando exhibido como un tipo de lo más mediocre, pues tratando de animar a los miles de acarreados que estuvieron en la explanada del Zócalo. Yo calculo unos 100,000 paleros sentados con su fruxi y sus tortas y tamales de chipilín y café y atole, como un acto populista a la usanza priista. El narcopresidente trató de arengar a sus acarreados diciéndoles que si estaban de acuerdo con la reforma, y nada más los palerillos, alrededor de una docena, levantaron la mano. Volvió a repetir nuevamente que se oyera, y nuevamente callaron como si fuera un panteón. Por tercera ocasión volvió a arengar el narcopresidente que levantaran la mano. Como todo populista y además como todo agitador formado en las luchas de extorsión contra los gobiernos del PRI y del PAN, volvió a tratar de incitarlos que contestaran como él les ordenaba, de manera que volvieron a quedarse callados sin levantar la mano, y el narcopresidente quedó en ridículo, como se acredita con estas imágenes que van a quedar en la historia como una vergüenza, una exhibición del narcopresidente que fue un fracaso en el gobierno de la República, porque gobernó simplemente para la delincuencia organizada, de la cual recibió millones de dólares según investigaciones de la DEA. Y dice así el narcopresidente: al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a
hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Coller para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Coller. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Como se dan cuenta, el narcopresidente se echó la soga al cuello. Nadie levantó la mano. Y todavía reconoció que hubo abstenciones, porque los paleros pues, no se tragan sus mentiras. Además estaban distraídos comiendo sus tamalitos de chipilín y tomándose su froxy y su atolito, porque así son los mítines de los acarreados, que los utilizan en todas las concentraciones que hace el narcopresidente, porque es gente sin dignidad, es gente sin vergüenza, sin principios, y porque les pagan y están muertos de hambre. Y lo más vergonzoso es que el narcopresidente los trate como si fueran animales, les llama solovinos, les llama ignorantes, pero que los utiliza por estrategia política, porque ellos lo apoyan, como lo hicieron con un voto cautivo a favor de la corcholata, que no tuvo ningún mérito y que además tuvo la participación del narcotráfico, y se trató de unas elecciones de Estado. Por eso el fracaso de este gobierno y del gobierno que va a representar la corcholata, porque va a ser más de lo mismo. Pero mientras el narcopresidente se exhibía y demostraba que no es popular ni ante sus paleros, en otra parte de la ciudad, del Monumento del Ángel al Senado, comparecieron miles de estudiantes, de intelectuales, de personas comunes y corrientes, para rechazar la reforma al Poder Judicial. Y de esto no se va a escapar el narcopresidente. Su reforma no va a pasar, porque es inconstitucional, porque es atentar contra la independencia y la autonomía de los poderes de la Unión, y porque la Suprema Corte es un contrapeso a los abusos de autoridad del narcopresidente, y lo serán en contra de la corcholata, que va a seguir con su política de abrazos y no balazos. Es decir, va a seguir apoyando a los narcotraficantes para que estén impunes en sus delitos y sigan adueñándose de todo el país. Y por otro lado, se evitaría también que el sistema político mexicano fuera cambiado, o sea cambiado, por una dictadura. Y por otro lado, de última hora, y eso fue motivo de otro comentario en otro video este mismo día, 2 jueces de distrito de Morelos y de Chiapas
otorgaron suspensiones provisionales a trabajadores del Poder Judicial, ordenando a la Cámara de Senadores, en donde se encuentra la iniciativa que ya fue discutida por los diputados, para, en su caso, de análisis y posteriormente su aprobación, para que no se hiciera ningún procedimiento ya respecto a la reforma del Poder Judicial. Y en este caso, el señor Ricardo Monreal, que es el coordinador del Senado, también se exhibió su abuso de autoridad y desde luego su ignorancia y su mediocridad, no obstante que presume que es doctor en Derecho y que es catedrático de la UNAM, y no pasa de ser un simple farsante, un pobre pendejo, en donde manifestó que no acataría la orden de esos juzgados de distrito que porque no eran competentes, cuando en realidad la competencia la da el artículo 33 en su inciso B, en donde da competencia a los jueces de distrito, y por otro lado, los trabajadores del Poder Judicial están cobijados por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que señalan que el juicio de amparo se da contra normas generales, leyes o actos de las autoridades que violan o restrinjan derechos humanos, garantías para su protección y los tratados internacionales de los que el país sea parte, pero fundamentalmente contra violaciones a los derechos humanos. Y para demostrar que el narcopresidente quedó en ridículo, quedó como un fracasado, como un farsante, y en cambio la democracia se dio en esa marcha de los estudiantes de la UNAM, de otras organizaciones sociales, así. Bueno, las cosas han transcurrido en orden, han transcurrido con calma, los pronunciamientos, todo se ha hecho de manera respetuosa entre las personas que han asistido y no se ha registrado ningún incidente con respecto a esta movilización. Perfecto, Ricardo. Bueno, pues es importante darle seguimiento a lo largo de este día y hasta que lleguen al lugar en donde se van a reunir. Estaremos atentos y a lo largo de estas 2 horas informativas y por supuesto a lo largo del día. Te mandamos un abrazo mientras tanto y estamos en contacto. Seguimos pendientes. Gracias, Ricardo. Y justamente en otro punto de este contingente se encuentra nuestro compañero Omar Soto Velasco con detalles de tiempo real. ¿Qué te parece si vamos con él? Adelante. Omar, ¿cómo te va? Buenos días. Max, muy buenos días. Efectivamente, nosotros nos encontramos en otro punto de Paseo de la Reforma, específicamente entre lo que es el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Huehuete. Y es que en este punto ya hemos visto pasar la vanguardia de este contingente que nos platicaba Ricardo Torres, que se ha sumado pues a la protesta por la reforma judicial. Efectivamente, pues vestidos de blanco y con carteles en mano, es como avanzan miles de personas que dicen no a la propuesta hecha por el gobierno federal. Desde este punto es aproximadamente un recorrido de kilómetro y medio, hasta el Senado de la República, que es el destino final de esta marcha, donde se prevé que a la entrada se haga un pequeño mitin donde podrían tomar el micrófono algunos oradores. Recordemos que en esta marcha pues participan estudiantes de Derecho de diversas universidades, también jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial. Vamos, lo que destaca es que ciudadanos en general se han sumado a esta manifestación. Como ya lo comentaban, en realidad es una marcha pacífica, en donde el ánimo que hemos percibido, lo que nos han platicado algunos participantes, es básicamente de solidaridad, es de alzar la voz y bueno, ser un contrapeso a esa propuesta de reforma con la que miles de personas, como vemos, pues no están de acuerdo. Tómalo. Bueno, como queda comprobado, el narcopresidente se exhibió en su circo de su informe de nada en el Zócalo ante más de 150,000 paleros acarreados como un merolí, como un farsante, porque con las disposiciones o las resoluciones de los jueces de distrito de Morelos y de Chiapas,
se le está frenando su reforma al Poder Judicial. Y por otro lado, quedó demostrado que el narcopresidente representa a un tirano, a un tipo abusivo, autoritario, a un individuo que es el alcahuete de la delincuencia organizada y que es cómplice de más de 200,000 mexicanos que fueron masacrados por los delincuentes que él defiende y a los que les dedicó su política de abrazos y no balazos, porque son los que lo apoyaron para llegar a la presidencia de la República, igual que a la corcholata, pues no tenían ningún mérito y además recibieron millones de dólares, lo que ha sido motivo de problemas diplomáticos con Estados Unidos y con Canadá, pues al intervenir en la independencia de la Suprema Corte de Justicia y demás órganos jurisdiccionales, el narcopresidente está poniendo en peligro el Tratado de Libre Comercio y eso va a crear una inestabilidad económica y una inestabilidad política, pues con los estudiantes y con el pueblo de México no se juega, porque no forman parte de los acarreados y lambiscones y además parásitos del desgobierno del narcopresidente. Y qué bueno que la justicia y la buena fe va a prevalecer en contra de la maldad, de la arbitrariedad y del abuso de poder del narcopresidente y de su corcholata. Pues ahora sí que en su último informe de gobierno le dieron una sopa de su propio chocolate. Quedó exhibido como un merolico, un farsante, un presidente fracasado, un presidente mentiroso, ruin, insolente y naco. Muchas gracias.